Buenos días, compañeros. Esta es la presentación que nuestro equipo, conformado por Carlos Pelayo y un servidor, Rufino Menchaca, les hicimos del segundo capítulo del libro La moda negra de Darian Leder. Este capítulo lo dividimos en 4 grandes secciones. La primera de ellas tiene que ver con lo que mencionó Abraham y Melanie Klein después de Freud acerca del duelo. La segunda sección habla sobre lo que es la dimensión social del duelo y cómo pues esto también repercute en las personas que están sufriendo, viviendo un duelo, lo que contribuye la dimensión social, ¿verdad?, para aliviar y ayudar a las personas en duelo. La tercera parte tiene que ver con el arte, cómo el duelo puede servir como expresión de arte y cómo la creatividad en ocasiones pues resulta de un proceso de duelo en aquellas personas que logran canalizar esa energía hacia algo constructivo. Y finalmente pues vamos a tener una especie de cierre de conclusiones en la última parte, la cuarta parte de esta presentación. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos Pelayo para que inicie con la primera parte de este interesante texto. La oralidad en el duelo es un reproche a los seres amados. Es la continuidad entre el duelo patológico y melancolía. La melancolía forma parte de los rasgos del duelo, y Abraham comenta que esta oralidad se produce con las frases de amor que nos decimos como te puedo comer a besos. Esto provoca que a la hora de un duelo exista la falta de apetito y o los atracones bulímicos en algunos de los duelos. En pleno siglo XXI los caníbales existen. En el 2007, en Ciudad de México, el poeta José Luis Calva Cepeda, de 38 años, fue detenido por la policía tras haber asesinado, descuartizado y cocinado a su novia, Alejandra Galeano Garavito, de 30 años. La enamoró con sus poemas. El último de ellos llevaba un título premonitorio: Instintos caníbales. Cuando la policía ingresó al departamento de José Luis, encontró dentro del closet el tronco y la cabeza de su novia. En la sala y el refrigerador sus extremidades. En una caja de cereal sus huesos. En la sartén carne cocinándose. Y en un plato carne humana. Literalmente el poeta caníbal la había devorado. Juicio de realidad absolutamente alterado, delirios y alucinaciones. Y estos delirios le pueden decir: tienes que matar a tu madre y comértela porque yo te lo mando. Yo soy Dios. Klein comenta que lo bueno o lo malo se aprende en la fase oral. Pecho bueno, pecho malo. Al darnos cuenta de las agresiones que hacemos a nuestro objeto de amor, viene una fase de tristeza y preocupación, la posición depresiva. De ahí inicia la reparación al duelo. Bien o mal, pueden ser polarizados en los estados del duelo. We love you. Ella. It's okay. It's okay. Hey, it's okay. It's okay. Are you happy? Are you happy? Yeah. Okay. I will give Mama a kiss again. Bien, hablando sobre la dimensión social del duelo, pues es importante destacar que en muchas culturas existen pues manifestaciones sociales bastante reconocibles cuando existe una pérdida, un fallecimiento, cuando existe duelo. Por ejemplo, el color de la vestimenta, el negro o el blanco, o incluso otros colores como el color azul, tienen que ver con manifestaciones entonces sociales del duelo. Es como se anuncia a la comunidad
que existe una pérdida, un fallecimiento. En contra de lo que tanto Freud como Abraham y Melanie Klein, que describen el duelo como algo interno, como algo privado, pues existen otros muchos componentes sociales de lo que es el duelo, y el duelo también se comparte con otras personas de la comunidad, lo cual ayuda a que las personas que están en esta situación de pérdida, que están sufriendo del duelo, también pueda compartirse el dolor y aminorarse en cierta manera, o el hecho de compartirlos finalmente pues acarrea cierto beneficio o cierta ayuda para los dolientes. A continuación, un fragmento de el funeral de la película Los sueños de Akira Kurosawa, para dar un ejemplo de lo que es esto de la dimensión social del duelo en el caso de un fallecimiento. Hace poco se hizo viral un video que muestra a un grupo de hombres que llevan un ataúd, y bueno, se les agregó música contemporánea y pues se hicieron muy famosos, se hizo viral ese video. Ellos son denominados, se les llama los pallbearers, y es una tradición de Ghana en donde pues los varones acompañan a la persona, al fallecido, con música y con danza. Vamos a verlos. En nuestro país, en México, existen también tradiciones bastante pues llamativas, como es el caso de las plañideras. ¡Ay, lo traen! ¡Ay, lo traen! Este es un escenario muy común en los cortejos fúnebres en los pueblos de México, pero en la localidad queretense de San Juan del Río no hay más que fiesta, y este en particular es el preámbulo del concurso anual de plañideras, es decir, de lloronas. Se está calificando esta vez creatividad, llanto, vestuario y espontaneidad. El féretro está vacío,
pero las concursantes tendrán que imaginarse que dentro descansan los restos del personaje famoso por el cual sienten inspiración. Por ejemplo, Tintán. No, no te vayas, Tintán, regrésate, Tintán, Tintán. Ay. María Félix. María, ¿por qué nos dejas aquí, María? ¡Vuelve! O Don Ramón. Tanto que te quería la Chilindrina. Hoy Katia llora a Ernesto Alonso. Ay, no, el señor de la telenovela, ¿por qué? El año pasado lloró a Juan Pablo II y quedó en segundo lugar. Se menciona en el libro que los países occidentales han ido perdiendo su manifestación social del duelo, sobre todo pues a partir de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues era tal la cantidad de cadáveres que era imposible hacer todos los servicios funerarios como se acostumbraba socialmente hablando. Y pues como en Estados Unidos, por ejemplo, se ha limitado ya mucho lo que es el homenaje póstumo o social de el fallecido, concretándose a ceremonias muy discretas, familiares exclusivamente, donde ya no existe esa participación social. Una cosa importante que quisiera yo ahorita destacar al respecto de esto es pues lo que estamos viviendo con respecto de la pandemia del coronavirus y cómo ha impactado en cuanto a las manifestaciones, ¿verdad?, sociales del duelo. El duelo que están viviendo las personas con con un familiar, un allegado que fallece por esta enfermedad, pues resulta que es imposible llevar a cabo estas prácticas sociales de despedida, estas prácticas fúnebres de homenaje hacia el fallecido. La forma como actualmente se está abordando pues es simplemente a través de la incineración, y el familiar pues nunca tiene oportunidad de estar cerca del cuerpo. Esto lo hemos vivido con algunos de nuestros pacientes que pues llegan a sufrir, ¿verdad?, un dolor pues bastante intenso al no poder despedirse de forma apropiada de sus fallecidos, el no poder rendir ese homenaje, ese tributo al que pues normalmente se ha acostumbrado nuestra población. El no poder llevarlo a cabo representa pues siempre un dolor también que las personas allegadas pues tienen que sufrir. La gente no cree, entonces así estábamos nosotros, no creíamos, sino que murió un primo y ya de ahí nosotros empezamos a creer, no, pues ya murió un primo de esa enfermedad y a los 8 días cae mi papá, entonces ¿cómo no vamos a creer si pues de todos van? No tenía nada más que pura fiebre y dolor de hueso y dolor de cabeza, entonces no presentaba ni tos ni nada de eso. Yo tenía a mi papá en la casa junto con mi esposo y mi papá enfermaron juntos, pero mi esposo se recuperó más primero que él. A los 4 días se recuperó y vimos que mi papá no, entonces decimos no, pues hay que llevarlo al hospital. Mi hermano lo ingresó y ya de ahí ya no supimos nada de si le pusieron tubos para el oxígeno, no sabemos nada de ahí. Ya nos sacaron porque no pueden estar en el hospital, nos sacaron hacia la calle y estuvimos esperando en la calle a que ellos nos llamaran porque preguntábamos y no nos decían nada hasta el siguiente día que nos dijeron que estaba mal, pero ya había fallecido mi papá a las 12 del día. La funeraria que nos atendió lo fueron a recoger el jueves y de ahí se lo llevó la funeraria y como tiene demasiada demanda de muertos, o sea, hay muchos muertos, no se daban abastos para entregárnoslos. Dentro de los aspectos sociales del duelo,
El autor nos remite también a lo que él denomina como diálogo de duelos, donde una persona que ha sufrido una pérdida, al compartir su experiencia con otras personas que han sufrido de pérdidas parecidas, pues les permite interactuar emocionalmente de tal forma que esa carga emocional, ese dolor, al ser compartido, tiende a hacerse más llevadero y a lograr ir enfrentando y superando lo que es el duelo, el aprender a vivir con esa pérdida, con esa carencia, con esa falta, con ese dolor incluso, y hacerlo más llevadero y digerible. Tiene que ver con esta capacidad de expresión a través de lo que es el diálogo de duelos, que puede tomar muy diferentes formas, ¿verdad?, en las que se expresa el duelo de una persona a otra y se comparten así las experiencias. Las manifestaciones públicas ayudan a mostrar que algo terrible ha pasado. Existe una necesidad humana de nombrar eventos simbólicamente. El arte puede provocar catarsis por medio de la identificación con una obra, a través de la identificación con el artista, sobre todo en las instancias de caos y destrucción. Este conjunto de instrumentos ayudan a vivir el trayecto. Obras del siglo XVII al XXI que tienen como tema la melancolía han sido reunidas por el MUNAL para hablar de uno de los estados emocionales más importantes en el hombre. La melancolía es un tema sumamente productivo. Uno, porque interesa no solamente a los que estén rondando por el ámbito del psicoanálisis, o porque implica no solamente abordar la salud mental de los artistas o emocional de los artistas, desde luego que no, sino porque es un tema que a lo largo de la historia occidental ha producido muchísimo. En el siglo XVII, por ejemplo, en el mundo hispánico, la melancolía era vista también como un signo de genialidad, de ingenio. Los 4 núcleos temáticos, los cuales son la pérdida del paraíso, la noche del alma, la sombra de la muerte y los hijos de Saturno, nos permiten ver cómo ha sido percibida la melancolía a lo largo de la historia. Lo que dice Julia Kristeva es justamente que en Sol Negro, que la melancolía se empieza a asociar con la depresión prácticamente hacia finales del siglo XIX, pero durante todos los milenios previos la melancolía es un temperamento productivo, altamente productivo, que permite la transformación, que permite la genialidad de la creación artística inclusive. Lo interesante de esta muestra es que las 137 creaciones de Leonora Carrington, Germán Genovius, Diego Rivera, Fanny Rabel, Julio Galán, Rufino Tamayo y Cristóbal de Villalpando, por mencionar solo algunos, se encuentran una al lado de la otra. Las obras nos permiten ciertas derivaciones. Por ejemplo, si contemplamos a los santos ascetas o a los santos penitentes, como San Jerónimo, como la misma María Magdalena, encontramos una dimensión histórica del término melancolía en tanto introspección para la conversión, para la preparación espiritual hacia algo mejor, hacia algo trascendente. Si vemos, por ejemplo, la obra de Julio Galán, podemos asimilar la melancolía con una especie de pérdida, de sentimiento de pérdida del objeto amado, que al final la melancolía es eso, ¿no? Es siempre el desear el objeto que no está, el objeto amado, el objeto que nunca llegará, o el sujeto que nunca llegará, y en este caso podemos vincularlo, por ejemplo, con la mística que desea siempre la presencia divina. Enseñar a los niños inteligencia emocional, comenta Leader, impone un lenguaje al individuo, en lugar de expresar sus sentimientos de forma peculiar que cada uno tenemos. Aquí se daña la literatura, el arte y el teatro, que son ayuda para sacar la naturaleza universal que se siente al estar en un duelo. Las fechas de aniversario de pérdidas provocan en forma inconsciente síntomas de aniversario, en forma física en el cuerpo del afligido. Entre más grande la elaboración simbólica y social de la muerte, más entreteje el dolor y la somatización que lleva a cabo cuando el duelo es bloqueado o infructuoso. Las conexiones de recuerdos también pueden provocar síntomas, como escuchar canciones que provocan tristeza sin razón aparente. El psicoanálisis ayuda a resolver estas conexiones, menciona Pollock. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos.
gente que me ha dejado. Yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas hay un rumor invierno, amor, sin fin no tengo nada. Hay un rumor invierno, amor, sin fin no tengo nada. Bien, para finalizar, pues vamos a concluir en algunos conceptos que maneja el autor. Entre ello, pues es cómo finalmente se lidia con el duelo. Realmente pues no hay una sola respuesta. Los mecanismos con los cuales se logra contrarrestar el dolor y pues finalmente aprender a vivir con él son muy variados, muy diversos y muy diferentes para cada persona. Es importante pues saber que finalmente el duelo nunca desaparece, el dolor se mantiene por ahí. Voy a leer un pequeño fragmento que viene en el libro de Vince Banger, escrito por Freud, a Vince Banger en 1929, en el cual dice: nunca encontraremos un sustituto después de una pérdida. No importa lo que quizá llene ese vacío, incluso si es llenado completamente. A pesar de eso, permanece algo más. Y de hecho, así es como debe ser. Es la única forma de perpetuar ese amor al que no queremos renunciar. Y en palabras de Electra, el dolor nunca olvida. Entonces, pues no es tanto el superarlo, sino más bien aprender a vivir con la pérdida. Con esto concluimos nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.